Hola, buenas tardes. Mi nombre es María Ángeles Ortiz Luque. Mi fecha de nacimiento, el 21 de febrero del 1956. Me encuentro en una situación ya de jubilada, aunque he trabajado durante 40 años como trabajadora social, ¿vale? Ahora voy a comentar un poco cómo se ha desarrollado mi vida, ¿no? Entonces, empezaré un poco por la infancia, adolescencia, juventud y llegaré a lo que es cuando fue el momento de la democracia y cómo vivimos el franquismo. Nací en Doña Mencía, un pueblo de la Soviética, muy bonito y pequeño, pero como mi padre era veterinario, pues lo trasladaban de sitio, claro, según los traslados. Entonces viví de pequeña hasta los 7 años en Doña Mencía y a partir de los 7 años me fui a vivir a Cabra, ¿vale? Allí en Cabra tuve una niñez muy, muy bonita porque por los veranos nos íbamos a vivir a una finca que tenía mi padre en Doña Mencía, que era un sitio con 2 albercas, una naturaleza salvaje, una alameda preciosa y en la cual medio pueblo, a nivel de los niños, se venía a bañarse a aquella alberca. Entonces era una vivencia muy libre, muy salvaje, preciosa, preciosa. Y sobre todo compartiendo con mucha gente. Mi padre muy solidario, acogían a todo el mundo y eso yo creo que lo llevo en mi forma de ser. Y allí también estuve en el Instituto Aguilar en Lava. Hice ingreso y primero de bachillerato, ¿vale? Y a partir de los 12 años mi padre lo volvieron a trasladar a Rute, que también forma parte de la Soviética. Y allí, bueno, ya estuve en el instituto, participé en el instituto, que en principio era en principio no era público, que era un colegio del Opus Dei. Eso me estoy refiriendo ya al año 68. Estuvo 2 años siendo privado el colegio y a partir del año 70 ya lo hicieron un instituto público. Coincidió al hacerlo el instituto público con la inauguración del pantano, que vino Franco a inaugurar el pantano y tendría alguna repercusión para hacer en ese momento público el instituto. Pero era una vivencia muy tranquila, que era ir al instituto, después estar con tus amistades y tal. Y pues yo lo que he contado antes de la parte esa en la que yo vivía, en el campo, en un chalet, allí en Doña Mencía, con esas 2 albercas, y jugando tanto con mis amistades, que hacíamos de todo. Hacíamos, por ejemplo, teatro en el mes de septiembre, y esos olores que a mí me venían cuando empezaban las primeras lluvias, y el olor a tierra mojada, que éramos tan felices jugando por aquella alameda, aquellas montañas, porque son preciosas, son unas montañas calizas preciosas. Entonces para mí que yo era, incluso todas las personas del pueblo que participaron, que venían a divertirse a esa finca y bañarse en esa alberca, cuando me ven todavía dicen qué felices somos, qué felices fuimos en aquellos momentos. Voy a comentar cómo viví yo lo que fue la transición. Resulta que en Rute había unos grupos extremistas que eran muy activos, muy activos. Y yo, aunque no tenía ni idea de aquello, pero claro, como mi novio fue un activista en ese sentido, que llegó a estar hasta en la cárcel en el año 1975, en abril del 75, yo empecé a participar en la Asociación Democrática de la Mujer, participando de alguna forma también en esta transformación tan grande que fue de la sociedad, que es que pasamos de una dictadura tremenda y todo muy cerrado a una apertura de partidos políticos
de todo tipo, comunista, de izquierda y tal, y una libertad que aquello era desconocido. Entonces viví entre mi padre, que era una persona de derecha y una persona muy conservadora, y mi novio, que fue un revolucionario, que llegó a estar en la cárcel en abril del 75, estuvo 3 días, pero claro, para mí, para nosotros aquello fue atroz. Y ya ese año también me fui yo a Sevilla y empecé a hacer trabajo social. ¿Por qué? Porque mi única idea era que quería ayudar a los demás. Y yo decía, bueno, ¿cómo puedo ayudar a los demás? Enfermera, médico, esas carreras no. Y entonces me encantaba la psicología y esta carrera tenía mucha psicología, sociología y antropología, que era lo que a mí me encantaba. Españoles. Franco ha muerto. Pues la muerte de Franco supuso para mí muchísimo, porque es que mi novio en aquellos momentos, aunque le salió a los 3 días, pero estaba esperando una condena de 3 años de cárcel. Entonces, al morir Franco, como ya lo absolvieron a todos, pues gracias a eso pudimos vivir la transición con más tranquilidad y con menos trauma, claro está. Pero la verdad que fueron años muy intensos, pero para mí muy románticos, muy felices. En el golpe de Estado, yo estaba viendo una película en el cine con mi marido, el que había estado ya en la cárcel anteriormente, con mi marido y mi niño que tenía 2 años. Y entonces cuando llegaron las voces de que había habido un golpe de Estado y tal, salimos del cine y mi marido de entonces, pues entonces se fue corriendo, me dijo, iros vosotros con vuestro padre, que mi padre era de derecha, un hombre de derecha y conservador, que no va a entrar la policía, y yo miré con unos compañeros y depende de cómo se desarrolle, nos vemos después o ya te digo yo dónde me voy. Porque claro, él con los antecedentes que tenía, sabía que como aquello viniese el golpe de Estado, era imposible que nosotros pudiésemos estar después juntos. Por supuesto, yo cuando estaba en Rute, viviendo en un pueblo, con tranquilidad, cuando yo me fui a Sevilla, pues por supuesto yo descubrí un mundo nuevo totalmente. Pero vamos, allí la verdad que yo en Sevilla también fui muy feliz porque tuve mucha experiencia, viví en una residencia con una tía mía, una residencia de niñas, viví en otra residencia y a la vez también viví en un piso con una persona que era muy especial, que era enfermera, se dedicaba a la antipsiquiatría, y entonces pues a mí me enseñó todo un mundo lleno de libertades y de experiencias nuevas, que yo aquello en el pueblo era imposible que yo hubiese vivido aquello. Claro, y un mundo que yo, por ejemplo, cuando iba en Sevilla al teatro, iba a tal sitio, para mí todo era nuevo, completamente nuevo. Claro, aprendí también a valorar, a valorar muchas cosas, porque aprendí sobre lo que era un buen cine, lo que era una buena película, lo que era una obra de teatro, en fin, que por supuesto me abrió el mundo a una cultura la cual no teníamos acceso en el pueblo. Ahora yo ya tengo 70 años, soy la abuela de este chico, de Juan Hitos, Juan Hitos Pérez, y para mí es un orgullo poder participar, estar viva y compartir todas estas experiencias aquí de viva voz. Espero que haya resultado algo no muy aburrido, que sea algo más interesante.